Desde la Asociación Camino Anima Mundi presentamos una reflexión sobre una de las preguntas yo creo más profundas de nuestra existencia. Nos encontramos ante una de esas cuestiones clave de la vida espiritual, ¿verdad? Cuando vemos sufrir a otra persona, ¿cuál es la respuesta más coherente? ¿Intervenir, con el riesgo de interferir? ¿O mejor mantener la distancia, confiando en que hay un proceso más grande en juego? Y ojo, porque esta no es una simple pregunta de ética, es una pregunta ontológica, una pregunta sobre la naturaleza misma de la realidad. Bien, para explorar esta cuestión vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a analizar la lógica de la no intervención, eso que llamamos una sabiduría de la distancia. Después la vamos a poner cara a cara con la revelación de un Dios que, al contrario, se implica. Luego llegaremos al punto de ruptura, al quiebre metafísico, la cruz. Y ya para terminar, veremos qué significa todo esto para nosotros, para nuestra existencia, que ser es en el fondo coparticipar. Empecemos pues por esa primera perspectiva. Hay una corriente de pensamiento muy profunda y muy coherente que defiende la no intervención, pero no como indiferencia, sino como una especie de respeto metafísico. Vamos a intentar entender bien su lógica. En el corazón de esta visión está la llamada filosofía perenne, y su punto de partida es una distinción que es fundamental. Por un lado está el absoluto, que es perfecto, inmutable, eterno. Y por otro, pues está nuestro mundo, el mundo manifestado, que es pasajero, relativo, y si lo comparamos, pues hasta ilusorio. Esta distinción, de verdad, es la clave para entender todo lo que viene después. Y claro, las consecuencias de esta visión son enormes. Si lo único que es real de verdad es ese absoluto, pues el objetivo espiritual es, lógicamente, llegar hasta él. Implicarse demasiado en los dramas de este mundo, de aquí abajo, se ve como una forma de identificarse con la ilusión. Por lo tanto, el camino principal es el desapego. El sufrimiento, desde este punto de vista, es parte de una ley cósmica, un aprendizaje, un karma. Así que intervenir, pues podría estar obstaculizando esa pedagogía necesaria. Como vemos, es una postura con una coherencia interna muy, muy potente. Y ahora vamos a dar un giro. Vamos a ver cómo toda esta estructura tan coherente choca de frente con una revelación que es completamente distinta. Aquí ya no encontramos un absoluto lejano y distante, sino un Dios que, de una forma casi escandalosa, elige implicarse. Es que el Evangelio presenta justo la antítesis. En ese juicio final que describe Mateo, el criterio definitivo no es la pureza metafísica, no es el grado de desapego que hayamos conseguido, no. Es la intervención compasiva y concreta. La pregunta no es por el conocimiento, es por la acción que hemos tenido ante la necesidad real del otro. Y esto no es algo aislado, para nada. Es un patrón que se repite una y otra vez. Pensemos en el buen samaritano. Él no se pone a analizar el karma del hombre que está tirado en el suelo. Simplemente actúa. Se para, lo cura, paga por él. O ante la viuda de Naín, o la multitud hambrienta, la respuesta de Jesús nace siempre de un movimiento interno. La compasión. Y esa compasión le lleva a intervenir. Directamente. Si usáramos el lenguaje de antes, tendríamos que decir que el Evangelio está lleno de interrupciones kármicas provocadas por el amor. Y esta idea, además, se convierte en un mandato, en algo explícito. La ley de Cristo no se cumple observando desde la distancia, en el aislamiento. Se cumple en el acto de sobrellevar, de cargar activamente con el peso del otro. Y aquí hay un punto que es crucial. La espiritualidad no es huir de la carga, sino participar en ella. Y con esto llegamos al clímax, al punto más alto de esta confrontación. Porque la cruz no es solo un evento histórico o algo moral, es el punto exacto donde la ontología de la distancia se rompe en mil pedazos, donde la definición misma de lo que es lo absoluto sufre una revolución total. Fijaos, este esquema lo ilustra a la perfección. Es el choque de dos mundos. A un lado, la ontología perenne, un absoluto impasible, inmutable, que por su propia perfección no puede sufrir. Y al otro lado, la ontología cristiana, que nos revela un Dios vulnerable, un Dios que no solo entra en la historia, sino que sufre en ella y se entrega. El término teológico para esta revolución es kenosis. Significa, literalmente, autovaciamiento. Es la idea, de verdad, radical, de que el absoluto, por amor, elige despojarse de su impasibilidad. Elige humillarse y entregarse. Esto dinamita por completo la jerarquía metafísica clásica. Un Dios que se vacía de sí mismo es sencillamente impensable para una ontología de la inmutabilidad. Y su base bíblica es esta. La carta a los Filipenses lo describe con una fuerza poética y teológica que es sobrecogedora. El movimiento no es del mundo hacia un absoluto que está quieto, no. Es del absoluto que se despoja, que desciende, hasta la condición más baja posible, la muerte en una cruz.
Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta ruptura ontológica para nosotros, en nuestra vida? Pues nos lleva a una conclusión radical. La naturaleza del ser no es la distancia, es la participación. Nos lleva a una ontología que se basa en el amor encarnado. Esta tabla lo resume de maravilla. En la ontología vertical, la realidad última es algo impersonal, trascendente. El mundo es secundario. Por tanto, la acción correcta es el desapego. En cambio, en la ontología encarnatoria, la realidad última es amor, es relación. El mundo es el lugar donde ese amor se revela. Y el sufrimiento es un drama en el que se nos invita a participar implicándonos. Son dos caminos existenciales totalmente opuestos. Y el ejemplo de Simón de Cirene aquí es fundamental. A ver, desde la lógica de la no intervención, él estaría estorbando, interrumpiendo un proceso cósmico. Pero desde la revelación de la cruz, ese gesto, que además fue forzado, se convierte en el modelo de la salvación. Al compartir la cruz, él no la interrumpe, la cumple. Revela que la salvación no es un acto solitario, sino el misterio de coparticipación. Y aquí llegamos al punto decisivo. La espiritualidad cristiana no propone la huida, esa evaporación de un mundo que se considera ilusorio. Lo que propone es implicarse en él. Implicarse tan profundamente, a través del amor concreto, que ese mismo mundo sea transformado, sea transfigurado en algo lleno de vida, vibrante. Así que terminamos donde empezamos, pero ahora con todo el peso de esta reflexión. Si la realidad última, si Dios mismo elige intervenir hasta el extremo de la cruz, rompiendo su propia impasibilidad por amor, entonces, ¿qué dice de nosotros nuestra búsqueda de neutralidad? ¿Es sabiduría de verdad o es más bien una resistencia a la naturaleza misma del ser que se nos ha revelado como amor encarnado? Para seguir profundizando en esta visión encarnatoria y relacional del cristianismo y para explorar qué significa vivirla hoy, invitamos a conocer la asociación Camino Anima Mundi.